pueden venir un poquito más acá. Si se quieren ir, después no hay problema. No voy a ir sin problema donde estén en el medio. Así no tengo que hablar tan fuerte. No soy original, pero realmente. Bueno, chicos, tarde pero seguro, ya estamos terminando. Esta es mi primera clase. Tenemos esta y el lunes que viene. De todas maneras, por supuesto me presento. Mi nombre es Alicia Cereijido. Yo tengo el grado de JTP en esta materia. Es una materia que, como ustedes saben, este es el primer cuatrimestre de una conformación diferente a hace 25 años que la materia estaba conformada por otros docentes, por jubilaciones varias, por concursos, se ha establecido de esta forma y por algunas cuestiones administrativas. La primera parte no estuve presente en las clases, estuve dando clases en Derecho Económico. Así que no tengo mucha idea, salvo lo que pude hablar con el doctor Guarrachino en una única reunión que tuvimos el lunes pasado, cuáles eran los temas que ustedes habían abordado. Él me dijo que tenían clases de 3 horas, puede ser, o de 4 horas. ¿Lunes? No, díganme la verdad, yo no les voy a dar clases de 4 horas, pero a mí me dicen 3 horas, ¿no? Entonces, vamos a tratar, ahora van ustedes a tener hoy lunes y el miércoles clase, y van a volver a tener el lunes conmigo y el otro miércoles. La doctora Carnero los miércoles les va a dar 2 temas de cambiario, de derecho cambiario, que también son temas que van a entrar para el segundo parcial. Entonces, yo les pido que voy a hacer algunas preguntas para saber en qué estamos parados. Yo hoy les tendría que dar la bolilla que trata de ay, mate allá en el fondo, qué feo. ¿Ya están ahí? Bueno, el lunes que viene yo no voy a traer mate, traigan ustedes. Entonces, hoy me toca darles recursos contra la sentencia de quiebra. Pero yo soy abogada, pero estoy en ciencias económicas hace esos años que les conté. Así que sé el poco interés en los temas jurídicos que les genera el derecho concursal. Pero, lamentablemente, cuando hablamos de procesos concursales, hablamos de derechos de expedientes, hablamos de procesos jurisdiccionales. O sea, que tenemos que necesariamente tratar esos temas que hacen al proceso y donde los síndicos, acá entran a jugar ustedes en su rol, tienen muchísimo que ver, tienen mucho que controlar y tienen mucho por hacer. Y más allá de que muchas veces los síndicos no tengan la legitimación, esto quiere decir la aptitud procesal para que ustedes interpongan recursos, sí van a ser parte en esos recursos, sobre todo en las quiebras, donde ustedes saben que los fallidos pierden mayormente la legitimación procesal para estar en juicio en defensa de los derechos y bienes que entran en desapoderamiento o se ven afectados por el desapoderamiento. Es decir, que ustedes, como sustitutos procesales del fallido, del sujeto quebrado, tienen que intervenir en los procesos cuando se plantea algún tipo de recurso. Ahora bien, como ustedes habrán visto, seguramente, ustedes me van diciendo, cuando yo digo ustedes habrán visto, ustedes me dicen sí o no, hagan un repasito así, no me digan que no vieron nada, porque si tengo que volver para atrás en todas las bolillas, no vamos a abordar el tema de hoy. Pero como ustedes habrán visto, en los concursos, la ley de concursos regula normas procesales generales. A partir del artículo 200, entre el artículo 273
donde después en el 274 y 275 regula las funciones del síndico y las funciones del juez. ¿Ustedes vieron las normas procesales generales del artículo 273, la regla de la inapelabilidad y todo eso? Te digo, Hasta no. Esto es lo único que por ahí lo vimos, ¿no? A ver. Lo tengo marcado nomás. Bien, bien, perfecto, bárbaro, bien. Entonces, cuando hablamos de recursos, nos tenemos que parar también frente a este tema general. Ustedes saben que, en principio, en los procesos concursales, artículo 278, ustedes saben que la ley de concursos tiene normas tanto procesales como sustanciales. Es decir, tiene el modo en que esos procesos se van a llevar adelante, esas son las normas procesales, cuántos son los plazos, a quién le vamos a dar vista, cómo va a resolver el juez y en qué plazo. Esas son todas normas de contenido procesal que se encuentran reguladas en la ley de concursos. Y también, por supuesto, que la ley de concursos tiene soluciones de sustancia. La solución de la ley concursal es tratar de que los sujetos que se encuentran con el patrimonio en estado de extracción de pagos salgan de ese estado de insolvencia a través de las soluciones concursales que la ley nos otorga, ya sea preventivas, evitando la liquidación, o falimentarias, de quiebra o liquidativas. Entonces, estas soluciones, que ambas son concursales, tienen un carril procesal, están reguladas en la ley de concursos algunos de estos carriles procesales, pero en definitiva están destinados a solucionar una cuestión de fondo, que es tratar de que el deudor salga del estado de insolvencia. Esto en general es así. Ahora bien, normas procesales tenemos reguladas todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, cada uno en sus códigos rituales, que decimos nosotros, en los códigos de forma, en los códigos de procedimiento. En la provincia de Buenos Aires, nuestra norma procesal, por excelencia, la máxima, es el Código de Procedimientos Civil y Comercial, el CPC, la abreviatura C.P.C, Código de Procedimiento Civil y Comercial. La ley de concursos establece en el artículo 278, y esto también lo habrán visto cuando vieron normas procesales, que en principio los procesos se rigen por las cuestiones procesales reguladas en la ley de concursos. Es decir, que en cuestiones procesales hay una jerarquía. Por importancia, en principio, lo que tengo que hacer es aplicar las normas de procedimiento que la ley de concursos me dice que tengo. Ahora, la ley de concursos, como dijimos, tiene tanto normas procesales y sustanciales y realmente no prevé todas las posibilidades, no prevé la solución, el carril procesal para resolver todo tipo de cuestiones que se pueden plantear dentro del proceso. Por lo tanto, el artículo 278, que es una norma, la que vamos a llamar supletoria, dice que, en principio, se regulan las cuestiones procesales por la norma de la ley de concursos, y en lo que no estuviera previsto, en la ley de concursos, voy a aplicar el Código Civil y Comercial de cada una de las jurisdicciones donde estén tramitando estos procesos. Ustedes saben que la ley de concursos es una ley nacional y se aplica a todas las jurisdicciones por igual. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que las cuestiones que no están expresamente, las cuestiones procesales que no están expresamente reguladas en la ley nacional, este artículo 278, repito, 278, es el que me dice que lo que no está resuelto por la ley nacional, debo aplicar los códigos de cada una de las jurisdicciones. Es decir, que podríamos encontrarnos con una quiebra que tramita en Capital Federal y una quiebra que tramita en la provincia de Santa Fe, que las cuestiones que no están reguladas procesalmente en la ley de concursos tramitan por carriles diferentes. Sí, podríamos encontrar, por ejemplo, cuestiones de notificaciones, las notificaciones de las resoluciones que se dictan en el marco de un proceso,
Por ejemplo, aquel... Ah, ahí hay mate acá. Muy bien. Bueno, cuando quieran me convidan uno. Entonces, antes que se lave. Entonces, puede ser, por ejemplo, que ¿se acuerdan lo que es la notificación Ministerio Legis? Es decir, que todas las resoluciones se notifican con la concurrencia del deudor o su representante legal a ver el expediente, y la ley presume que sí puede haber el expediente, conoce la resolución que se dictó. Esa es la notificación Ministerio Legis o Ministerio Ley o notificación personal. La otra, más común, que ustedes conocerán si trabajan en estudios contables, en estudios jurídicos, con síndicos, la otra forma de notificaciones es la cédula que nos llega al estudio, ahora nos llega a través de la constitución de domicilios informatizados, así que nos llega a nuestro correo o dirección web. Esa es una cédula, es otro modo de notificación. Pero, por ejemplo, la notificación Ministerio Legis en nuestra provincia de Buenos Aires son los días martes y viernes. Es decir, si una resolución salió el día lunes, la ley presume que el día martes el deudor debió haber ido a notificarse al tribunal, mirando el expediente, lo vio y quedó notificado de la resolución que se dictó el día lunes. Esto es en la provincia de Buenos Aires. Pero la misma notificación Ministerio Legis, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, se produce todos los días de la semana, de lunes a viernes. Es decir, que si la resolución salió el día miércoles, no quedo notificado o no se presume que me notifique el día viernes como en nuestra provincia de Buenos Aires, sino que se presume que me notifiqué al día siguiente de su dictado, es decir, el jueves, y los plazos que se computan comienzan a contarse a partir del día jueves. ¿Me explico? Por lo tanto, estas disposiciones que difieren de un código procesal de una jurisdicción y otra, es a la que tenemos que estar atentos porque si no son aplicables las normas procesales de la ley nacional, pues es posible que haya cuestiones que tramiten por distintos carriles de acuerdo a la jurisdicción donde tramitan. Bien. Hay recursos que nosotros tenemos, hay trámite, por ejemplo, el juicio ordinario, el juicio sumario y sumarísimo, que son juicios largos, un poco más cortitos y un poco más rapidito, que en otras provincias no están reguladas de esa forma. Entonces, la ley dirá, se va a resolver por el proceso más rápido. Para nosotros el proceso más rápido es el sumarísimo. Por ahí para otra provincia o para otra jurisdicción no tienen ese sistema, sino que todos son juicios sumarios. Me explico cuál es la diferencia entre aplicar las normas procesales de la ley nacional, que para todas las jurisdicciones es uniforme, cuando el 278 supletoriamente, si no está resuelto en la ley de concursos, tengo que aplicar la ley local. Ojo. Muy bien. Cuando hablamos, esta es la norma supletoria, de aplicar la norma supletoria de cada uno de los códigos rituales, tenemos dos condiciones para poder aplicarla. El mismo artículo 278 nos dice, vamos a aplicar la ley local siempre y cuando el trámite previsto en el código local sea compatible con la rapidez y economía de los procesos concursales, porque este es el bastión procesal que el legislador del 95, quien redactó la 24.522, última ley concursal, luego vinieron algunas reformas parciales, fue lo que trató de primar el legislador, porque los procesos duraban décadas. Por lo tanto, ustedes van a encontrar diseminados por la ley, ya lo habrán encontrado porque ya han rendido por supuesto un parcial y están terminando de cursar la materia, diseminados en la ley distintas disposiciones que hasta hacen responsable al juez por no hacer cumplir los plazos, estos plazos que son perentorios, es decir, que si vencen y no puedo ampliarlos, no puedo modificarlos. Se hace responsable al juez por no velar por la rapidez y economía de los procesos,
por no velar por la celeridad. Pues este es otro artículo que dice que voy a aplicar las normas procesales locales si y solo si estas normas procesales locales no van en contra de ese principio de rapidez y celeridad procesal que debe primar en todos los procesos. Y le vamos a agregar otra condición. Ah, acá también hay otro más. Escondido ahí. Bueno, entonces, le vamos a agregar otro requisito u otra condición, y es que no solamente tienen que ir ser coherentes con la rapidez y economía del proceso, sino que también tienen que ser coherentes con los principios del derecho concursal, los principios procesales del derecho concursal. ¿Se acuerdan ustedes de la publicidad? El proceso concursal tiene que ser conocido por la mayor cantidad de personas posibles, por la cantidad de derechos a los que afecta el proceso concursal. Tiene que respetarse, por supuesto, el derecho del deudor, pero también tiene que, en un pie de igualdad, respetarse el derecho de los acreedores. Vamos a velar por el principio de igualdad o la pars conditio creditorum entre los acreedores. Vamos a velar por cuidar los derechos de los trabajadores, otro principio que debemos respetar, sobre todo reforzado por la última de las reformas a esta ley. Es decir, vamos a aplicar las normas procesales locales siempre y cuando estén de acuerdo con la celeridad y urgencia de los procesos concursales, pero además de los principios procesales que están presentes tanto en el concurso como en la quiebra. Está buenísimo. Bueno, muy bien. Ahora bien, ¿alguien sabe a qué nos referimos cuando nos referimos de recursos? ¿Vieron juez, no es cierto? Juez, Cámara de Apelaciones y todo eso, ¿no? La bolilla creo que es 3 o 2. Competencia del artículo 3º. Bueno, bien, todo lo que estoy dando ahora también es así medio por arriba, porque cada uno de estos temas es una bolilla completa. Tendríamos que estar las 4 horas acá, volver mañana, pasado y pasado. Pero lo que quiero explicarles es, en un expediente concursal, concurso, quiebra, interviene el juez competente de acuerdo al artículo 3º. Esto es con competencia territorial. Cuando hablamos de competencia territorial, hablamos de acuerdo al domicilio de cada uno de los sujetos, de acuerdo a si se trata de persona humana, ahora persona humana, la ley dice persona física, no fue modificada. Esto también lo deben saber, pero no vale la pena que se los recuerden. Tuvimos la entrada en vigencia en agosto del 2015 del Código Civil y Comercial de la Nación, que no modificó artículos de la ley de concursos expresamente, como si derogó algunos artículos de la ley de sociedades. Habrán visto aquellos que cursaron justo en el medio. Sin embargo, muchas de las disposiciones que entraron en vigencia con el código modifican en cierta forma algunas cuestiones de derecho concursal. Por ejemplo, los sujetos concursables, incluyendo como se incluye como persona jurídica al consorcio de copropietarios, ergo, entonces, el consorcio de copropietarios sería sujeto concursable, cosa que teníamos muy en duda antes de la entrada en vigencia de agosto de 2015. Competencia. Entonces, los trámites de los procesos concursales van a tramitar ante un juez con competencia territorial y la competencia territorial la otorga el domicilio. O, en el caso de deudores domiciliados en el exterior, podría atribuírsele la competencia en algún supuesto, el lugar donde estén situados los bienes. Ese es un supuesto bastante extraño, pero lo hay. Muy bien. Este juez con competencia, de acuerdo al artículo 3º, es un juez unipersonal de primera instancia, le llamamos, ¿sí?
es el juez originario quien empieza a entender en el proceso, en aquella línea de tiempo que creo que les dio la doctora Carnero, y este es el juez que va a entender tanto en ese proceso o tronco principal, le llamamos nosotros, como en todas las cuestiones que se van derivando de ese proceso principal y que van a tramitar por expedientitos, por separado, que los vamos a llamar incidentes. En general, incidentes genéricos. Los incidentes genéricos, también lo sabrán, están regulados a partir de los artículos 280 y siguientes. Si voy muy rápido me hacen un poco así y voy. Lo que pasa es que quiero darles con mucho contenido y por ahí voy medio acelerado. Entonces, el juez que entiende en el proceso principal también es el juez que entiende en las cuestiones accesorias, y estas cuestiones accesorias, justamente para no entorpecer el trámite del proceso principal, que el legislador quiso que vaya más rápido de lo que iba hasta el 95, estas cuestiones accesorias se van a desmembrar y en vez de tramitar y resolverse en el proceso principal y parar el proceso principal cada vez que se plantea alguna incidencia o alguna cuestión conexa, se forma un incidente. Esos incidentes no son más ni menos que otros expedientitos que van por separado, se los llama incidentes genéricos. Bueno, esto se los digo porque cuando veamos recursos, muchos de los recursos tramitan por vía de incidente genérico. Cuando una cuestión, y esto también es una norma supletoria quiere decir que si no hay algo regulado, tenemos un plan B. No, gracias. Entonces, si la ley de concursos establece para resolver alguna cuestión un trámite puntual y especial, por ejemplo, el pronto pago, tengo en el artículo 16 y el 183 para la quiebra regulado todo el sistema de pronto pago para acreedores de naturaleza y origen laboral. Estos acreedores van a resolver sus cuestiones, si es que se plantean, a través del trámite que le dice el 16. Puede ser un plan pronto pago de oficio, pero si no es de oficio el trabajador puede solicitar el pronto pago. De ese pronto pago, dice el 16, se le da vista al deudor y también interviene el síndico y luego resuelve el juez y esa cuestión es apelable, bla, bla, bla. El mismo artículo 16 establece un sistema, un microsistema dentro de lo que es el proceso y tengo regulado allí un incidente específico. Tengo claramente cuántos días le voy a dar traslado, quién va a contestar y son los legitimados, cómo se va a resolver y si es recurrible, bla, bla, bla. Eso, para muchas cuestiones como esas, este es un ejemplo, se aplica como el trámite que me dice la ley. Pero también hay muchos trámites que la ley no dice cómo se van a resolver, pues esas cuestiones, todas esas cuestiones van a ir a tramitar por vía del incidente genérico del 280. No sé cómo tramita, la ley no dice cuántos días, no sabemos si es apelable, pues entonces forma un incidente del 280 y que vaya, su ruta. Y tramita con las características de los incidentes genéricos. Bien. Este juez de primera instancia es el que resuelve todas las cuestiones que se plantean en el tronco y en los incidentes. El principio general, que está regulado también en el 273 en materia de recursos en los procesos concursales, la regla es que la mayoría de las resoluciones que se dictan en el marco del proceso principal o tronco son inapelables. Inciso tercero, si no me equivoco. Inciso tercero. Esta es la regla general. Las resoluciones que se dictan en el marco de los procesos del proceso principal son inapelables, salvo que la propia ley establezca que esa resolución es apelable. Repito,
en el marco del proceso principal, todas las resoluciones, en principio, son inapelables. ¿Para qué? Y justamente volvemos al principio de celeridad, rapidez, economía procesal. No queremos que el proceso se estanque, vaya a la Cámara meses sin resolver, vuelva, sigamos al proceso. Apela, esto impide que el proceso se dilate, se prolongue en forma innecesaria. Entonces, el principio es que las resoluciones que dicta el juez de primera instancia, que es el juez de origen, son inapelables. Ahora, hay cuestiones que, o bien porque lo dice la ley y las resoluciones son apelables, porque lo dice cada uno de los artículos, o bien porque se violan principios constitucionales, que esto es este principio general de la regla de la inapelabilidad, muchas veces es sorteada por los jueces, es decir, la saltamos, la dejamos de lado, la corremos un poco, porque si la aplicamos a rajatabla, muchas veces hay cuestiones donde se van a ver violados derechos constitucionales, el libre ejercicio del derecho de defensa, el principio y el principio de contradicción. Si yo no permito que el deudor se defienda y recurra a una instancia superior para que un tribunal de alzada o Cámara de Apelaciones revise si está bien o mal tomada la resolución de primera instancia, es posible que esa cuestión ya no pueda ser reeditada posteriormente, cause definitiva, es decir, no le queda otra al deudor que acatar esa resolución equivocada, y es posible que eso lo perjudique para siempre. Por lo tanto, son excepcionales, pero esta regla principal de inapelabilidad, en algunas cuestiones, cuando se ven violados derechos de raigambre constitucional, muchas veces es saltada, corrido, dejado de lado por los jueces, y de todas maneras se concede la apelación para que un juez, un tribunal superior, revise la sentencia de primera instancia. Y acá ya empezamos a ver cuáles son las distintas instancias de jueces o de jurisdicción que van interviniendo en los procesos concursales. Juez de primera instancia o juez de origen, Cámara de Apelaciones, nosotros en nuestra jurisdicción, en nuestro departamento, tenemos una Cámara Civil y Comercial dividida en salas que intervienen, tanto como los jueces de primera instancia son civiles y comerciales, nuestra Cámara también lo es, sin división de materia, pero por ejemplo tenemos en Capital Federal, donde tenemos jueces de primera instancia en lo comercial y también tenemos cámaras o tribunal de alzada solo en lo comercial. O tenemos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, juzgados concursales con alzada concursal, y en Córdoba tribunal societario, registral y concursal y alzada especializada también. Es decir, nuestro panorama en la República Argentina, estas cuestiones difieren un poquito de acuerdo a esa división de tareas por materia, pero no por grado. Siempre tenemos un juez de primera instancia que resuelve. Luego tenemos la posibilidad de que algunas resoluciones, de acuerdo a lo que ya dijimos, sean revisadas por el órgano superior, inmediato superior, y también tenemos el máximo tribunal de cada una de las jurisdicciones, provincia, ciudad autónoma, que es la Corte, Suprema Corte, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires. Son limitadas las cuestiones a las que accede un expediente concursal a la Corte de la provincia, y muchísimo más acotadas, que es la cuestión máxima, la revisión máxima, y no es revisión de hechos, sino alguna cuestión de derecho y de raigambre también constitucional, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde por supuesto se van a abordar temas constitucionales y son los menos, así que tenemos, no es un juzgado, no es un tribunal de cuarta instancia, sino que es solo control de constitucionalidad.
Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos, jueces de primera instancia, jueces de cámara que revisan las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia, esa es su función. La Corte, que a su vez también solo va a revisar algunas cuestiones, o bien procesales, a través del recurso de nulidad, extraordinario de nulidad, o bien de inaplicabilidad de ley o de doctrina judicial. Si la Corte viene diciendo hace 500 años que un tema se resuelve de tal manera, aunque está en dudas si es obligatoria la doctrina de la Suprema Corte para los tribunales inferiores, toda una discusión procesal, si la sentencia viola esa doctrina legal, es posible que se pueda acceder a la Corte para que la Corte revise la justicia de las sentencias de Cámara. ¿Hasta acá vamos? Ahora, ¿cuándo y cómo una resolución que se dicta en el marco del proceso principal por el juez de primera instancia puede ser revisada por el órgano inmediato superior? Es decir, cuando las resoluciones son recurribles, ¿cómo hacemos para que ese expediente llegue a la Cámara? Pues tenemos que interponer, o los sujetos que están afectados por esa resolución tienen que interponer recursos o remedios procesales para que ese expediente vaya a la Cámara. O sea, no va a la Cámara por arte de magia porque decimos, ah, bueno, es apelable, dice la ley que es apelable, pero si nadie apela, si nadie recurre, si la parte interesada, esa instancia es de parte interesada y que tenga un perjuicio ocasionado por esa resolución que yo quiero que se revise, pues el expediente no va a la Cámara. Ante la interposición de un remedio o recurso, y ahora después vamos a ver por qué estoy haciendo esta distinción, el expediente podrá acceder al órgano superior y el órgano superior revisará la justicia de esa sentencia o resolución recurrida. Pero la bolilla 14, esto era todo antes de la bolilla 14 y aplicada a todo el proceso. Pero la bolilla 14, en la bolilla 14 debemos abordar cuáles son los recursos que la ley regula para atacar las sentencias de quiebra. Y acá voy a volver a hacer una pregunta y voy a hacer un alto. ¿Vieron clasificación de las quiebras? Sí, ¿cierto? Quiebra directa, quiebra indirecta. Bien. Entonces vamos a trabajar juntos. ¿Qué es una quiebra directa? ¿Por qué se llama directa en contraposición a la indirecta? ¿O qué es una quiebra indirecta? Y podemos definirla directa. Tienen cualquier cosa, no importa si se equivocan. Total, no tenemos nota acá. La directa es la que va a ir a pide el seguro del acreedor. Bien. Y la indirecta porque no fracasó el concurso. Claro. Fíjense ustedes, tenemos una quiebra. La calidad de indirecta lo que hace es decirnos que tenemos un proceso concursal preventivo fracasado por alguna cuestión. Por lo tanto, ese proceso concursal preventivo que teníamos en trámite muta y se transforma en quiebra. Esa quiebra no es directa porque antes que esta quiebra tenía un proceso. Por lo tanto, esa quiebra se denomina quiebra indirecta. La quiebra directa, que como tuvo un nombre, Noelia nos dijo, la quiebra directa es, no tengo un antecedente concursal, no había nada, el señor estuvo con un espejismo de recuperación, 25 años trató de salvar su empresa del concurso preventivo, pero no pudo. Tampoco le alcanzó las posibilidades de su giro para presentarse en concurso preventivo y lo que hace es someterse directamente a un proceso liquidativo. Acá está todo mi activo, liquídelo señor juez y repártalo de acuerdo a los privilegios establecidos en la ley. Cuando yo no he tenido, cuando este sujeto no ha tenido un proceso concursal anterior abierto, pues esa quiebra primera se llama
naturalmente, quiebra directa. Hay distintos modos, entonces, de atacar las sentencias de quiebra de acuerdo a si se trata de quiebra directa o quiebra indirecta. Dentro de las quiebras directas, también vamos a incluir, además de la pedida por el deudor o a pedido de un acreedor, vamos a incluir dentro de estas quiebras directas las quiebras directas pero reflejas, reguladas en los artículos 160, quiebra por extensión, la quiebra de la sociedad, importa la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada. ¿Se acuerdan del 160? Si no, miren la ley. También importa la quiebra de aquellos socios que hubiesen sido excluidos o hubiesen recibido en las mismas sociedades con socios con responsabilidad ilimitada, estando la sociedad en estado de cesación de pago. Esto quiere decir que se decreta la quiebra directa de la sociedad, por ejemplo una colectiva, pero a su vez se decreta la quiebra directa de cada uno de los socios que conforman este ente. Por lo tanto, todas estas quiebras, la de la sociedad y la de los socios, son quiebras directas pero reflejas. Es más, la quiebra de la colectiva, del ente, podría ser una quiebra indirecta. ¿Por qué? Porque Alicia, sociedad colectiva, se presentó en concurso preventivo en el año 2005, logró una propuesta de acuerdo con sus acreedores, no pagó la cuota número 10 del acuerdo homologado. Hasta acá los socios con responsabilidad ilimitada no les pasó nada, porque no hay reflejo de concurso preventivo a los socios. Fracasa el concurso preventivo por incumplimiento del acuerdo, se decreta la quiebra indirecta de la Alicia colectiva, y una vez que se decreta la quiebra indirecta de Alicia colectiva y es indirecta porque fracasó un proceso anterior, respecto de los socios se aplica el 160. La colectiva tendrá una quiebra indirecta y los socios, ¿qué tendrán? Directa. Bueno, ¿va? Bueno, muy bien. Disculpame, es una quiebra directa, ¿no? Sí. En ese caso que le toque a cada socio que es responsable ilimitadamente. Ilimitadamente, sí. ¿Puede uno de sus socios pedir su propio concurso preventivo para...? Ahora vamos a ver conversión y vamos a distinguir recursos de remedios. Sí. Ahora vamos. Después de la pausa. Entonces, lo único que me interesaba era incluir dentro de, con esta clasificación también, incluir dentro de las directas, no solamente a pedido de acreedor y de deudor, sino las reflejas, más las quiebras por extensión del 161, quiebras por extensión sancionatoria, los tres incisos del 161. ¿Vieron la extensión de quiebra, no? Sí. Se trata, chicos, de quiebras directas. De la quiebra principal salen rayitos a las quiebras extendidas. Y una vez que se le decreta la quiebra a esos sujetos a quien yo le quise extender la quiebra principal, la quiebra de esos sujetos, las quiebras extendidas, son quiebras directas. Directas. Bueno, muy bien. La ley regula, a partir del artículo 90, podríamos clasificar, desde el derecho procesal, que a ustedes no les guste, a mí tampoco, podríamos clasificar a esto, ¿para qué lo vamos a estudiar? Pero bueno, el derecho procesal entonces clasifica las formas de atacar una resolución entre remedios, que podríamos verlo como el género, remedios procesales. Tratamos de modificar una resolución que nos causa un perjuicio, que nos perjudica, y ver como especies de remedios a los recursos
recursos sustanciales y recursos procesales. Cuando hablamos de conversión, a partir del artículo 90, hablamos de un remedio, no se trata de un recurso propiamente dicho. No tratamos, con los recursos en principio lo que tratamos es de que la resolución dictada se revoque, vuelva para atrás y no cause ningún efecto de los que hubiera causado si esa resolución quedaba firme. La intención de los recursos es encauzar, pero en general revocar, decimos, que vuelvan las cosas al estado anterior. Cuando hablamos del remedio, el proceso va a seguir, pero transformado en otra cosa, o por lo menos subsanados los defectos procesales que pudiesen haber, o por lo menos mutando la finalidad del proceso. El ejemplo claro es la conversión. Cuando yo tengo una quiebra decretada, la ley le da la posibilidad a ciertos sujetos sometidos a ciertas quiebras que este proceso liquidativo se transforme a proceso concursal preventivo. Es, mirando al revés, la quiebra indirecta. Cuando nosotros hablamos de quiebra indirecta, decíamos, tengo un concurso que fracasó y se transforma en quiebra indirecta. Bueno, pues acá estamos parados primero frente al decreto de quiebra directa. Y lo que vamos a tratar de hacer con esta quiebra, que en principio lo que tendríamos que hacer es liquidar los bienes que componen el activo y pagar los acreedores, es suspender los efectos de esta quiebra y transformarlos a concurso preventivo para ver si este sujeto deudor puede arribar a un acuerdo con los acreedores. ¿De dónde viene la conversión? La conversión se incorporó por la 24.522, nuestra ley anterior, que era la 19.551, tenía una herramienta que se llamaba acuerdo resolutorio. En el concurso preventivo, ustedes saben que nosotros tenemos un acuerdo preventivo. El deudor le ofrece a los acreedores un acuerdo, llega a un acuerdo, se homologa, Eso es un acuerdo preventivo. En la ley anterior teníamos también para la quiebra la posibilidad de que los fallidos, estando fallidos, le ofrezcan un acuerdo a sus acreedores y si lo lograban, esa quiebra concluía por acuerdo resolutorio. Era parecido al acuerdo preventivo, pero estaba un poco más grave, era un poco más gravoso en los requisitos para que puedan acceder a esta solución, pero estaba la posibilidad. La 24.522 derogó el acuerdo resolutorio. Es decir, solo mantiene el acuerdo preventivo cuando hablamos de concurso preventivo y cuando estamos en quiebra lo que tenemos que hacer es liquidar lo más rápido posible los bienes del activo, si tengo bienes en el activo. Si no, la ley me da algunas herramientas para recomponer y reintegrar bienes que se han ido en forma inadecuada del activo de ese sujeto fallido, pero en definitiva lo que quiere es que esa quiebra se termine, esa empresa, si puede, se salve, dándole la posibilidad a los trabajadores, y si no, que esta empresa salga de circulación, se pague la mayor cantidad de acreedores posibles y si te he visto no me acuerdo, se termina la quiebra. Sin embargo, la 24.522, que derogó el acuerdo resolutorio, le dio pena al pobre fallido y dijo, vamos a darle una herramienta, un otro salvavidas antes de que se le liquiden sus bienes. Y estos sujetos lo que van a poder hacer es convertir ese proceso liquidativo en concurso preventivo para ver si pueden salir a través de una solución preventiva.
no vamos a leer los artículos, los invito a ustedes a que lean los artículos 90, 91, 92, 93, bla, 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 bla. ¿Quiénes son los sujetos legitimados? ¿Quiénes pueden pedir la conversión de la quiebra a concurso preventivo? ¿Quiénes no pueden pedir la conversión? Y acá vamos a una de las preguntas, no, creo que me habías hecho vos, Gustavo, y es, cuando yo tengo la quiebra de una colectiva, digo la colectiva porque es la sociedad donde todos sabemos que los socios sí o sí tienen responsabilidad ilimitada, pero bien podría ser, por ejemplo, una sociedad nueva del capítulo 4, del cajón desastre del Código Civil y Comercial. Ustedes saben que hoy la tipicidad de las sociedades se hizo más laxa, así que podemos juntarnos nosotros 4, armamos una sociedad que se llame Bufandas Mar del Plata y el tipo no importa, y pactamos que nosotros tenemos responsabilidad ilimitada, pero que yo respondo en el 20 y así, en forma mancomunada y camina. Muy bien. Pero nuestra responsabilidad es ilimitada y por lo tanto, decretada la quiebra de esta sociedad Bufandas, se decretará la quiebra de los socios que integramos la sociedad Bufandas. La sociedad no puede pedir la conversión por X razones. Sin embargo, porque no puede acreditar los requisitos del 11, que es lo que tenemos que cumplir cuando pedimos la conversión. Sin embargo, yo voy a pedir mi conversión y puedo acreditar los requisitos del 11, Gustavo también, las chicas también, y nosotras 4, en vez de estar en quiebra refleja del 160, nuestra sociedad se va a mantener fallida y los socios van a estar en concurso preventivo. ¿Podría ser? Perfectamente podría ser. Lo dice. Los socios con responsabilidad ilimitada son uno de los sujetos que pueden pedir la conversión de su quiebra porque lo dice la misma ley. ¿Quiénes no pueden pedir la conversión? En las quiebras indirectas no se puede pedir la conversión. ¿Por qué? Porque se supone que vienen de un proceso concursal preventivo que acaba de fracasar. Por lo tanto, la posibilidad que le da el legislador es, respecto de las quiebras directas, ya sea a pedido del propio deudor, esto estuvo bastante discutido en doctrina, que bien salió la ley 24.522, o a pedido del acreedor. Ejemplo, viene un acreedor cuyo crédito es exigible, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos para que un acreedor pueda presentarse a pedir la quiebra de Bufandas, de sociedad colectiva. Viene un acreedor, nos pide la quiebra de la sociedad Bufandas, se decreta la quiebra de la sociedad Bufandas, el juez tiene que, previo vista, trámite, decretar la quiebra de nosotras, y ante ese pedido de quiebra, ese decreto de quiebra de la colectiva, pues la colectiva decide pedir la conversión a concurso preventivo. Y lo logra. ¿Por qué? Porque para pedir la conversión lo tengo que hacer en el plazo establecido por la ley, que no los voy a apabullar ahora, pero son 10 días, computados a partir de la última publicación de dictos. Tiene que acreditar que tiene cumplido, que puede cumplir con los requisitos del artículo 11, pedido de concurso preventivo. ¿Se acuerdan cuando la demanda de concurso tenía que poner a disposición, acompañar? Si no pueden hacerlo, el juez hasta puede otorgarles un plazo adicional, artículo 11, último párrafo, excepcional. Y fíjense ustedes que pasa una particularidad con este caso que acabo de poner de ejemplo. Como las quiebras reflejas de los socios tienen su antecedente inmediato en la quiebra principal de la sociedad de la que forman parte, ¿qué les parece a ustedes desde el punto de vista racional, aunque no hayan leído doctrina sobre este tema, qué va a suceder con las quiebras de los socios con responsabilidad ilimitada y por eso se llaman reflejas? Se pone fin al proceso, cuando vean ustedes y lean bien todo el procedimiento de la conversión,
Lo que hace el juez cuando analiza los requisitos, si están cumplidos o no, cuando analiza si la conversión fue solicitada en el término del que establece la ley, cuando resuelve que esa quiebra efectivamente puede transformarse a concurso preventivo porque es sujeto concursable, sí, la colectiva es sujeto concursable, sí. ¿Está en estado de cesación de pagos? Sí. Se le decretó la quiebra es porque se ha acreditado de alguna manera algún hecho revelador de ese estado de cesación de pagos. Los dos presupuestos, objetivo, subjetivo. Tenemos una sentencia de quiebra, estamos en plazo, cumplió los requisitos del 11, pues entonces le podemos convertir. Y dice, deja sin efecto la sentencia de quiebra. Y por eso se llaman reflejas las del 160, porque depende la existencia de estas quiebras necesariamente a que la quiebra se haya decretado y se mantenga la quiebra de la principal. Porque si la sociedad no está en quiebra y los socios no están en estado de cesación de pagos, pues sus propias quiebras también quedan sin efecto. No se refleja el concurso preventivo de las sociedades de esta naturaleza en el concurso preventivo, como dije hoy, sino que se trata solo, única y exclusivamente del supuesto de quiebra. ¿Qué pasa entonces con la quiebra que ya habíamos decretado? Fíjense ustedes ya vieron efectos personales del decreto de quiebra. ¿Se acuerdan de la inhabilitación? ¿Lo vieron? 235, 234, 235. Decretada la quiebra, se produce el efecto personal de la inhabilitación, el fallido pierde algunas facultades, no puede ser gerente, no puede ser socio, no puede ser factor, no puede ejercer libremente asociarse, no va a recibir su correspondencia que va a ser incautada por el síndico para ver si se trata de cartas de amor o cuestiones de la empresa. Estos efectos personales cesan porque cesa la quiebra. Se van a aplicar ahora, en el concurso preventivo, los efectos personales del concurso preventivo. Para viajar tendrá que pedir permiso si está bla bla bla, artículos 24, 25, 26, pero ya son mucho más leves. Van a cesar, ustedes también habrán visto que la quiebra, el decreto de quiebra, importa la aplicación de pleno derecho de los efectos patrimoniales. El más importante, ¿cuál es el efecto patrimonial de la quiebra? Desapoderamiento. Es el desapoderamiento. Dice el artículo 105 y 106. La quiebra, los efectos de la quiebra se aplican de forma inmediata con el solo dictado, y el desapoderamiento importa la limitación del ejercicio de administración y disposición de los bienes. Pierde la administración, pierde el usufructo y pierde la posibilidad de disponer de ellos. La administración pasa a la cabeza del síndico y el usufructo y la disposición la va a regular, la va a disponer el juez con la colaboración del síndico. ¿Qué pasa cuando esta quiebra está convertida a concurso preventivo? Cesan los efectos del desapoderamiento pleno que se produce en la quiebra, pero se van a transmutar al desapoderamiento atenuado que se produce por los artículos 15, 16, 17 y 18 en el concurso preventivo. Después la ley trae también un supuesto de qué pasa si además del remedio de la conversión se interpuso un recurso propio contra la sentencia contra esta sentencia de quiebra. Y acá el deudor tiene que optar, y la ley ha optado de hecho, en decir, si el deudor interpone pedido de conversión de la quiebra a concurso preventivo, ya no podrá interponer otro recurso distinto. Si ya había interpuesto recurso de reposición, que ahora lo vamos a ver, y luego, estando el tiempo
pide la conversión de quiebra a concurso preventivo, se presume que desistió del recurso de reposición. Y acá ato el tema y vamos a abordar qué es el recurso de reposición. Les pido que profundice en conversión, porque no estamos leyendo los artículos, es posible que se me haya quedado en el tintero alguna cuestión importante con la ley A. Si se me quedó una cuestión muy importante, que es la siguiente, que no está en la ley. Cuando hablamos de quiénes son los sujetos legitimados, quienes pueden pedir la conversión de su propia quiebra, obviamente que solo el deudor fallido puede pedir la conversión de su quiebra a concurso preventivo. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué solo el fallido puede pedir la conversión de quiebra a concurso preventivo y no un acreedor? Pues solamente el deudor puede pedir su concurso preventivo. Porque solamente el concurso preventivo puede ser solicitado a instancias del propio deudor. Podría, por ejemplo, y acá viene la discusión, y como ya les anticipo que hay una discusión, quiero que ustedes me digan en qué lado se ponen de esta discusión. Podría un señor, un sujeto, que pidió su propia quiebra. ¿Por qué va a pedir su propia quiebra pudiendo pedir concurso preventivo? Bueno, pues no tengo la documentación legal y contable, no llego a cumplir los requisitos del 11, estoy al borde de que me subasten un bien y entonces pienso que con la sentencia de quiebra puedo suspender esa subasta y entonces me presento y pido mi propia quiebra, sin explicar mucho más. Confieso hasta la tortura o sin tortura que estoy en estado de sanción de pago y no le traigo ninguna constancia de ningún hecho revelador, pero mi sola confesión es aceptada como un propio hecho revelador. Si el mismo deudor dice que está en estado de insolvencia, pues entonces que no le vamos a decir nosotros que no lo está. Y el juez le decreta la quiebra. ¿Puede ese deudor fallido solicitar dentro del plazo legal la conversión de esa quiebra a concurso preventivo? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que no? ¿Hay tantas abstenciones? Mire, la ley no dice nada, por eso está la discusión, o estaba la discusión. Y yo estaba dentro de esta, o abstenciones, o por lo menos la tesis negativa que decía, quien se somete a la ley y habiendo podido cumplir con los recaudos del 11, estimó que no podía hacerlo y por lo tanto se sometió voluntariamente a un proceso liquidativo, no podía ir contra sus propios actos, una teoría que en general se aplica en la no contradicción. Un sujeto tiene que ir siempre en una misma línea y avanzar hacia un objetivo sin retroceder y contradecir sus actos procesales con los que ya cumplió. Por lo tanto, no puede ir contra sus propios actos, decir que está muy insolvente, que no tiene ni para los edictos, porque ustedes saben que en la quiebra los edictos se pagan cuando hay plata y si no son gratis no, pero sin previo pago, si no se hubiera presentado un concurso preventivo. Pero la doctrina dice, y es verdad, pero choca con este principio de no ir contra nuestros propios actos. Y tenemos la máxima general constitucional del artículo 19 que dice, todo lo que no está prohibido está permitido. La ley concursal excluye a ciertos sujetos y quiebras y no les deja pedir la conversión. Y no incluye al deudor que pidió su propia quiebra. Por lo tanto, lo que no está incluido dentro de las excepciones, como son excepciones, hay que interpretarlos de forma restrictiva. Y acá se van entrelazando muchos principios de derecho común y de derecho procesal. Entonces, todo lo que no está prohibido está permitido. Si no se le prohíbe al deudor que pidió su propia quiebra pedir la conversión, puede. ¿Bien?
si no está expresamente excluido, no se le puede aplicar la excepción por analogía. Por eso puede. Entonces, discutió la doctrina en Congreso, jurisprudencia que sí, jurisprudencia que no, Capital Federal, que siempre se adelanta, ya ahora no porque los plenarios no tienen el mismo efecto. En el 2002 dicta el plenario Pujol, P-U-J-O-L, Pujol. Y dice, sin profundizar demasiado, pero por mayoría, se establece que el deudor que solicitó su propia quiebra, aún así, si cumple con los requisitos del 11, sujeto concursal, y bla, 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 está dentro del plazo, puede solicitar, aún así, la conversión de su quiebra a concurso previo. Esto era una cosita importante que me había quedado de conversión. Después les pido, por favor, que ustedes amplíen con alguna ley comentada o el manual que les recomendó el doctor Guarrachi. ¿Qué es la reposición? Existe en nuestra norma concursal un sistema de recursos propio para atacar las sentencias de quiebra directas a pedido del acreedor. Fíjense qué limitadito, ¿no? Cuando hablamos de conversión hablamos de remedio, porque lo que yo intento hacer es convertir un proceso en otro, pero siempre dentro de un proceso. Siempre mantengo viva la jurisdicción. Estos, que son los de reposición, regulados a partir del artículo 94 y siguientes, se llaman recursos. Y lo que tienden, o su finalidad, es el cese del procedimiento falencial, se revoque la quiebra, le pido al juez que revoque la quiebra, que finalice acá mismo, que el deudor pueda, o fallido, recupere todas sus actitudes, cesen los efectos personales y los efectos patrimoniales, como si la quiebra nunca hubiera existido, salvo alguna cuestión que después vamos a ver. El objetivo de los recursos establecidos en estas normas, en estos artículos, tienen la finalidad concreta de que esta quiebra ha sido mal dictada y lo que va a querer el deudor es que esta quiebra se revoque y ya no esté sometido a ningún proceso concursal, ni de quiebra ni concurso preventivo. ¿Qué hora es? No es que no sé la hora, sino que no veo nada. 9:20, perfecto. Entonces, ¿contra qué tipos de quiebra son estos recursos? Contra la quiebra directa a pedido del acreedor. ¿Y qué tratará de desvirtuar el deudor cuando plantee este recurso? Se llama recurso de reposición. Y toda la perorata del principio, que eran los incidentes genéricos y bla, bla, bla que les di, es porque el código, la ley, no trae un trámite especial para que tramite este recurso de reposición. No dice, se le va a dar 10 días traslado, 5, va a decir quiénes son los legitimados para interponer el recurso, qué plazo tengo para interponerlo, cómo se computa el plazo, pero no me va a decir nada más. Entonces, con la perorata que les di antes de empezar, o empezando, vamos a decir que el recurso de reposición y el de levantamiento sin trámite que vamos a ver ahora, con posterioridad, y el remedio de la incompetencia, como no tienen un trámite especial determinado por estos artículos, que se van a aplicar, ¿qué trámite le vamos a aplicar? Claro, incidente genérico. Les dije que si el artículo no decía qué trámite especial le vamos a dar a una resolución, a una cuestión, va a tramitar siempre por el incidente genérico. Ahí caemos siempre. Si yo soy juez y no sé qué trámite procesal le tengo que dar a una cuestión que se plantea en el expediente, lo mando incidente genérico.
del 280. Sí, estos recursos, ¿no? ¿Se presentan ante el juez de la quiebra o ante el juez de la quiebra? Eso es interesantísimo porque tiene la posibilidad el juez de revisar su propia resolución. ¿Pero por qué? Porque el trámite de los incidentes, y les invito también a ustedes a que lean, ¿se va? Bueno, a que lean artículos 280 y siguientes, es el trámite del juicio sumario. Cuando hablamos del trámite del juicio sumario, tiene la posibilidad el deudor de ofrecer prueba, de alegar cuestiones en defensa. Y vamos a rebobinar un poquito. Cuando un señor acreedor con crédito exigible decide pedirle la quiebra a un sujeto, aparte de acreditar que tiene un crédito exigible, ¿qué tiene que acreditar? Pregunto. ¿Qué tiene que acreditar? Cuando le pido la quiebra a un señor, a un sujeto, a una sociedad, ¿qué tengo que acreditar como acreedor? Además de que tengo un crédito exigible. De que la aceptación de pago, que por lo menos no le paga el acreedor. Un hecho revelador, uno o varios hechos, lo que no tengo que acreditar el estado de dación de pago, sino tengo que invocar y probar algún hecho revelador del estado de dación de pagos. Tengo que acreditar que ese señor a quien yo le pido la quiebra es sujeto concursable, lo puedo someter a concursamiento, a quiebra, y bueno, si soy privilegiado también puedo pedirle la quiebra, pero tengo que acreditar además que con el bien, con lo que yo obtendré de rematar o subastar el bien haciendo el bien o bienes haciendo el privilegio, no me va a alcanzar a cubrir mi crédito. Muy bien. Viene el deudor y dice, después que le decretaron la quiebra, y dice, yo no quiero que me conviertan la quiebra a concurso preventivo, porque yo no soy ni siquiera sujeto concursable. Por ejemplo, soy una entidad deportiva que estoy sometida a un procedimiento de administración especial. O yo no estoy en estado de cesación de pagos. No estoy en estado de cesación de pagos. Entonces, ese recurso de reposición se puede convertir en el recurso siguiente regulado en el artículo 98, que es una variante del recurso de reposición, se llama levantamiento sin trámite, que a contrario de lo que pasa en el recurso de reposición, donde le voy a dar un trámite especial, es posible que ni siquiera necesite darle un trámite. Lo que trato de hacer a través del recurso de reposición es de desvirtuar el presupuesto objetivo del estado de cesación de pagos. Señor juez, yo no estoy en estado de cesación de pagos. Este señor, traté de defenderme y de decir que el crédito del señor no era exigible, pero no me hicieron. ¿Se acuerdan que cuando el señor le pide la quiebra a otro, le dan primero, antes del juez resolver si decreta o no la quiebra, le dan un previo traslado al deudor? El deudor va a oponer las defensas, se va a contestar o no va a contestar porque nunca recibió la cédula, bla, 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 bla. El juez va a resolver. Supónganse que le dio traslado, no dijo nada el deudor, se le decreta la quiebra, pero luego quiere venir a interponer el recurso de reposición y desvirtuar que no está en estado de ejecución de pagos. Lo va a hacer a través de este incidente genérico y va a ofrecer prueba. Señor juez, acá tiene todos mis empleados con los salarios al día. Tiene todos mis aportes patronales hechos y sindicales hechos. Tengo los bancos con superávit y no estoy en estado de cesación de pagos. A ese señor no le pagué porque la firma de ese cheque es falso y ese cheque me fue robado. Ejemplo, un ejemplo burdo. ¿Puede pasar? Puede pasar. Acá está la prueba de la denuncia de una causa penal de un empleado que me robó toda la chequera, bla, 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 y acredita y desvirtúa
estado de cesación de pagos. Por lo tanto, la finalidad de este recurso es que se vuelva hacia atrás la sentencia que decretó la quiebra, como si esta quiebra nunca hubiese sucedido, nunca hubiese sido decretada. Sin perjuicio de ello, como el plazo para interponer la reposición son 5 días computados a partir de la última publicación de dictos o desde que el fallido hubiera conocido la quiebra, y luego tiene el 94 último párrafito en la última oración que dice: se presume que el fallido conoció la quiebra cuando le fueron a clausurar su negocio o el síndico se apersonó para incautarle los bienes. Aun cuando no estemos todavía en presencia de la publicación de los edictos, la ley presume que ese señor tuvo que haber conocido su estado de quiebra, porque si no nadie le viene a incautar un bien. No hay una orden de incautación. Muy bien. Hasta esa fecha, entonces, el señor lo que puede hacer es interponer este recurso de reposición, ofrecer toda la prueba de la que intente valerse, testigos, pericial contable, documental, informativa a la FIP, a sindicatos, etcétera, 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 prueba y desvirtúa el estado de evasión de pagos, el juez revoca, dicta sentencia en ese incidente y la quiebra se revoca. Para publicar edictos, iba esto. Como el plazo para interponer el recurso son 5 días a partir de la publicación de edictos, para poder publicarse los edictos, ¿a quién tengo que tener designado? Al síndico. Es posible que el síndico ya haya realizado algunos actos jurídicos relacionados con los bienes incautados. Por ejemplo, fui a clausurar la fábrica de Medias Lunas y, para que no se metan ocupas, contraté una empresa de seguridad privada y tengo un señor todas las noches, todos los días ahí sentadito en una garita muy fría, pero generó un contrato lícito, el síndico está facultado para hacer eso, para cuidar la integridad de los bienes, y luego la quiebra se revoca. Como dije, que la quiebra se revoca y los efectos se vuelven para atrás como si la quiebra no hubiese sucedido, esta es una excepción, porque ese contrato que hizo el síndico es válido, le tienen que pagar al señor contratado, al cocontratante, ha generado ciertos costos y esto, por supuesto que va a cesar ese contrato, pero todas las obligaciones asumidas por el síndico las tiene que asumir el fallido. Por lo tanto, se revoca el estado de quiebra, vuelven las cosas al estado anterior sin perjuicio de que los actos jurídicos realizados por el síndico con motivo de sus funciones son válidos. Después vamos a ver que es posible que el pedido de quiebra de ese señor tan malo, con ese cheque robado, le haya causado un perjuicio al fallido. Pero que, o sea que le pidieron la quiebra a esta persona, incurrieron en todos esos gastos y después esa persona se tiene que hacer cargo de seguridad, por ejemplo. Ahora vamos a ver qué puede hacer el fallido cuando ha sido perjudicado por un pedido de quiebra con dolo o con culpa grave. Artículo 99. Entonces, este estado de quiebra vuelve las cosas al estado anterior. Son válidos los actos jurídicos que hasta se hicieron con autorización judicial. Es más, como tuve que incautar todas estas sillas que estaban en el activo del deudor, contraté un depósito por 6 meses. Bueno, pues esos contratos tienen que ser respetados, esos gastos deberán ser solventados por el fallido, sin perjuicio de que dice el 99 que una vez que se revoque la quiebra, si el periodo de quiebra causó perjuicios al fallido, este podrá demandar al peticionante de la quiebra por los daños y perjuicios ocasionados. Por supuesto que se trata de una responsabilidad extracontractual, aunque ahora ya no tenemos una división en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación entre
como teníamos antes, en responsabilidad contractual y extracontractual. A la extracontractual la llamábamos aquiliana. Cuando voy con mi fitito, me choca un camión, esa es responsabilidad extracontractual, no deriva de un contrato. Pues este sistema de responsabilidad del periodo de quiebra es un sistema de responsabilidad extracontractual. Necesito, por supuesto, una conducta antijurídica de quien me peticionó la quiebra, con un factor de atribución. Todo el sistema de responsabilidad del derecho común se pone, el andamiaje del derecho común se pone a andar con el 99, no con la gente 99 ni el 86, el 99. El andamiaje de los daños y perjuicios ocasionados por un peticionante de quiebra se pone a andar cuando le he ocasionado un perjuicio a ese fallido, ex fallido. ¿Qué necesito? Conducta antijurídica del peticionante de la quiebra. Obré con dolo. Yo sabía que esa chequera era robada. Yo sabía, porque me citaron a declarar, que esa firma era falsa. Yo sabía que esa mercadería no se la había vendido. Y sin embargo, con total descuido por los efectos y las consecuencias que podía llegar a traer, quise coercionar de alguna forma, puede pasar, a este señor que si no me paga tal cosa te pido la quiebra, cosa que eso es una herramienta abusiva, es un ejercicio abusivo del derecho, porque ustedes saben que el periodo de quiebra no debiera ser utilizado como un sistema extorsivo para el pago de las deudas individuales, sino que tiene un panorama mucho más amplio que eso. Eso ocasionó un daño con la intención de dañar o con culpa grave, que es una culpa agravada, una negligencia, impericia, imprudencia del derecho común, y eso ocasionó un daño. Conducta antijurídica, factor de atribución, dolo o culpa grave, tiene que haberse provocado un daño. ¿Y qué daño le podría haber provocado yo al fallido cuando le pido la quiebra y después él logra que a través del recurso de reposición esta quiebra se revoque? Y bueno, voy a traer un ejemplo concreto. En muchos contratos, la quiebra importa la resolución de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, o en ciertos contratos fluyentes que no son con prestaciones recíprocas pendientes. Ejemplo, contrato de distribución, contrato de agencia, contrato de franquicia. Se establece contractualmente que la quiebra del franquiciado o la quiebra del distribuidor o la quiebra del agente resuelve de pleno derecho los contratos vigentes. De pleno derecho. ¿Qué es de pleno derecho? Automáticamente. Si yo le pedí la quiebra a un señor y con motivo de la quiebra decretada se resolvió de pleno derecho un contrato de concesión automotriz, después se presenta el señor y te pone recurso de reposición, le levantan la quiebra porque no estaba en estado de sanción de pago. ¿Y ese contrato? ¿Qué le pasó? ¿Renace? No, señor. Ese contrato está resuelto. El daño ocasionado a ese señor ex fallido es de tal magnitud que va a dar lugar, siempre y cuando acredite estos extremos generales del sistema de daños de responsabilidad de derecho común, va a dar lugar para que el peticionante de la quiebra, si es solvente, responda por los daños ocasionados. Fíjense la entidad del daño que puede ocasionarse ante un pedido de quiebra que encima proceda. ¿La tiene que haber dolo? Dolo o culpa grave. Y la culpa grave... Yo digo, tiene que haber dolo. Sí o sí. No, tiene que haber dolo, que es lo máximo, es sabiendo que vos vas a dañar. Nosotros ahora en el Código Civil y Comercial tenemos regulado hasta el dolo eventual, cosa que está buenísima, porque nosotros después vamos a ver, creo que han visto ya, no sé si lo han visto, lo vamos a ver, las acciones de responsabilidad por daños y perjuicios a quienes administraron la sociedad o socios que causaron
justamente la insolvencia de esa sociedad, pueden responder por los daños y perjuicios ocasionados al ente, siempre y cuando hubieran actuado con culpa si se trata de acciones societarias. Ahora, como las de responsabilidad de aquellas que no son responsabilidades societarias, también podemos aplicarle a aquellas que hayan actuado con dolo, no solamente con culpa, eran pocas las acciones que caminaban, porque acreditar el dolo es muy complicado. Ahora, el Código Civil y Comercial mete en el medio entre dos, es una especie de aminora los efectos del dolo, ¿no? El dolo es la intención de dañar. Yo tengo la intención de dañar, sé que voy a causar un daño, igual lo voy a hacer. Y quiero hacerlo. Dolo. El dolo eventual, que no estaba expresamente, era una categoría introducida por la doctrina del sistema de responsabilidad, pero no estaba regulado en el Código Civil. Hoy está regulado en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Y el dolo eventual es cuando, sabiendo o pudiendo saber que voy a causar un daño, de todas maneras actúo con desidia y no lo evito. Eso es dolo eventual. Y la culpa es un poco más leve y es la negligencia, la imprudencia, la impericia al ejecutar un acto y que, como consecuencia de esa conducta, causo un daño o puedo causar un daño. Entonces, si yo puedo acreditar esos extremos, más la relación de causalidad entre el pedido de quiebra y el daño, ese sujeto peticionante de la quiebra revocada será condenado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la fallida. Artículo 99. Relación de causalidad. Sé que ustedes no tuvieron muchos derechos, pero la relación de causalidad es la causa eficiente para producir un daño. Ejemplo, si yo voy con mi fitito, me choca un camión, me rompo la pierna, pero además ¿qué me puede pasar que no tenga relación con el choque? Yo ya venía con una terapia psiquiátrica de antes, y vengo y le reclamo al dueño del camión los daños de mi fitito, que me rompió la pierna y que me pague mi terapia psiquiátrica. El daño psiquiátrico, el daño psicológico, los gastos en que yo voy a incurrir con mi terapia, no corresponde ser reconocidos porque no hay relación de causalidad entre el hecho dañoso, que es el choque, y el tratamiento psiquiátrico, que yo ya lo venía trayendo de antes, y que de todas maneras, aunque me hubiera chocado mi fitito, yo iba a tener que afrontar. La relación de causalidad es ese motivo por el cual se genera la obligación de responder. El señor del camión no tiene obligación de responder ese daño puntual que acabo de decir, porque no hay relación directa entre que me chocó y mi locura. Eso era un ejemplo. Entonces, estamos parados frente a la reposición. Dijimos que desvirtúo la existencia del presupuesto objetivo. No estoy en estado de sanción de pagos. Lo pruebo, el juez revoca. Pero puede ser posible que el juez considere que no he probado lo suficiente, que no estoy en estado de sanción de pagos y rechaza el recurso de reposición. Puede ser. Esa resolución, dictada en el marco del incidente de reposición, y le pone fin al incidente, es decir, rechaza el recurso de reposición, por lo tanto confirma la sentencia de quiebra. ¿Me siguen? ¿Me siguen? La dicta todo el trámite del incidente tramita ante el mismo juez del concurso, por lo que esa resolución
esa resolución que rechazó el recurso y confirma la sentencia de quiebra es apelable. Esa resolución dictada por el mismo juez que había declarado la quiebra, por el mismo juez que intervino durante todo el trámite del incidente, cuando resolvió ese recurso, esa sentencia es apelable. Es apelable por dos motivos. Una consulta, por ahí si le declaran la quiebra, ¿no? Sí. Intenta aplicar el recurso de reposición, Sí. o el levantamiento, y no se lo aprueba. Ese deudor puede pedir la conversión. No. ¿Es uno o otro? Se excluyen entre sí. Si yo pedí mi conversión y todavía no había planteado la reposición, no puedo plantear la reposición. Si yo había planteado la reposición, pero como tengo 10 días para pedirla, tengo 5 días para plantear la reposición y después la arrepentí y también planteé la conversión, se presume que esta está desistido. El recurso de reposición, fíjense que el planteo del recurso tienen dos finalidades diversas. Y entonces se está a la continuación del concurso preventivo. Prevalece el pedido de conversión sobre los otros recursos. Íbamos entonces, estábamos en que la resolución que se dicte, entonces, acá estamos. Reposición, levantamiento central, que ahora lo vamos a ver, incompetencia, que no creo que lo lleguemos a ver, lo van a ver. La reposición, en principio, tramita por incidente, artículos 280 y siguientes. Cuando ustedes lean 280 a 287, que es la regulación de los incidentes, cuando vayan al artículo 285, van a ver que todas las resoluciones que pongan fin a un incidente genérico, todas las resoluciones que pongan fin a un incidente genérico son apelables. Entonces, cuando este incidente se resuelva, esa sentencia es apelable, puede ser revisada por la instancia superior. ¿Qué es el levantamiento sin trámite? El levantamiento sin trámite es, a mi criterio y a criterio de parte de la doctrina nacional, una subespecie de reposición. También se intenta con esto que el deudor desvirtúe su estado de cesación de pago. ¿Pero qué hace? ¿Qué le pide a la ley que haga en el levantamiento sin trámite regulado en el artículo 98? Levantamiento sin trámite es que no tramita por incidente, salvo que el juez estime que se forme un incidente que no es muy usual. Se supone que es sin trámite porque no tiene demasiada perorata. Pero acá se le requiere al deudor un plus. Para acreditar que no se encuentra en estado de cesación de pagos, tiene que, poniendo esta braza, depositar. Depositar. ¿Qué tiene que depositar? Digamos, esto quedó viejo, porque ustedes saben que cuando hablamos de estado de cesación de pagos hablamos de la teoría materialista que decía que un incumplimiento era demostrativo del estado de cesación de pagos. Después fuimos a la teoría opuesta a la materialista que decía que no necesariamente un incumplimiento indica el estado de cesación de pagos, una vista que puede ser que el incumplimiento revele un estado de cesación de pagos, pero podría no estar el incumplimiento, que de todas maneras el estado de cesación de pagos puede ser probado por otros hechos. Artículos 78 y 79 de nuestra ley, ¿no? Amplia, teoría amplia o intermedia. Siempre la Argentina va a estar parada, en general, con las leyes en las teorías intermedias. Entonces,
Este artículo quedó con este artículo un resabio de que nuestra ley 4156, primera ley concursal independiente y fuera del Código de Comercio, establecía al incumplimiento como hecho revelador del estado de dación de pago. Necesariamente el deudor que incumplía un incumplimiento, el deudor estaba insolvente. ¿Por qué? Porque lo que requiere la ley acá es que el deudor deposite el dinero, le muestre los billetes al juez, y con eso se supone que el hecho revelador del estado de dación de pagos invocado por ese acreedor fue el incumplimiento o la mora en el cumplimiento de las obligaciones. Porque si no, ¿qué le voy a depositar? Supónganse que el acreedor que pidió la quiebra era un señor que me había vendido harina para mis medias lunas y que yo le había dado 3 pagarés. Todos esos pagarés están vencidos y suman entre los 3 100.000 pesos. Viene, me pide la quiebra, me trae las facturas, los pagarés vencidos, la intimación del pago por una carta de documento, acredito un hecho revelador que es el incumplimiento de esa obligación. Pido la quiebra. El juez le da traslado al deudor, el deudor, sí, no, blanco, negro, la harina estaba apolillada, no sé qué, decreta la quiebra. Oportunidad 1 para el deudor, contestar algo en la oportunidad del traslado. Oportunidad 2, plantear un recurso una vez que la quiebra está decretada. En este supuesto, procede el levantamiento sin trámite si el deudor viene y dice: no estoy en estado de dación de pagos, tengo todo al día, pero además acá está el dinero que me reclama el señor de la harina. Se lo deposito para que el juez vea, acá tienen todos los billetes llegando a 100.000 pesos, XXX. No se va a quedar contento con eso, ni la ley ni el juez, y le van a decir: venga y además acredite que usted puede cumplir con los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Los intereses, los gastos en que ha incurrido el acreedor, la tasa de justicia que tuvo que pagar para pedir la quiebra, los honorarios, si ya hay síndico, para garantizar el pago de los honorarios. Pero además, este señor fallido, que le habían pedido la quiebra por la venta de la harina, también tenía un pedido de quiebra pendiente por el almíbar, y también tenía un pedido de quiebra pendiente porque no terminó de pagar el horno prendado, y también tenía una quiebra pendiente porque no le pagaba a los trabajadores. Este señor, dice la ley, artículo 98, tiene que venir y depositar no solamente el crédito correspondiente al acreedor peticionante de esta quiebra que estoy parado, sino de todas las otras quiebras con pedido de quiebra que todavía no fueron decretados, obviamente porque ya tenemos una decretada aquí. Pero para desvirtuar el estado de dación de pagos, también tengo que acreditar que voy a poder pagar esos créditos que tengo incumplidos. Hay 2 modalidades de depositar esos montos de acuerdo a lo que dice la ley. Y no son lo mismo. Si lo leemos parecería que son lo mismo, pero no son lo mismo, y por eso los vamos a desarrollar un poquito. La ley dice que el deudor deberá depositar esos montos en pago o al embargo. Y esto es por lo siguiente. El deudor reconoce que al señor de la harina efectivamente no le pagó. Debe la harina, debe la harina. Viene, deposita los 100.000, más los 20.000 de intereses, más los 25.000 de costa, deposita todo. Y se lo deposito en pago, porque una vez que yo se lo deposito en pago, consiento que en este mismo expediente, pedido de quiebra, venga el señor y una vez que se levante y revoque la quiebra que ya me decretaron, se lleve la plata. Eso es depositar en pago. Vengo, deposito la totalidad del monto y consiento que se la lleve, que cobre. Se la debo a la harina, está bien, se la lleve. Sin embargo,
vengo y también deposito, porque lo necesito hacer para desvirtuar el estado de estación de pagos, el monto que se me reclama por las cuotas del horno prendado. Porque yo a ese señor ya le pagué. Lo que pasa es que no me dio el recibo, me prometió que me lo traía mañana o me lo mandaba por una motito y no me mandó los recibos. Pero yo voy a probar que ese monto yo ya se lo había depositado. Como es un levantamiento sin trámite y en general los jueces no le dan trámite, es decir, yo no pude haber ofrecido prueba, como lo hice en el de reposición, que tuve oportunidad de hasta ofrecer testigo. Vengo y traigo al de la motito que le llevó la plata y no me trajo el recibo porque no tenía talonario. Le deposito de todas maneras ese monto que me reclamó el señor de la prenda del horno. Pero en vez de depositárselo en pago como se lo deposité al señor de la harina, se lo deposito a embargo. ¿Y esto qué quiere decir que se lo deposito a embargo? Yo se lo muestro los billetes al juez, pero el señor del horno no se va a poder llevar el monto. Yo lo tengo al dinero, pero controvierto la legitimidad y el monto del reclamo que me hizo en aquel periodo de quiebra pendiente. ¿Por qué? Porque yo a ese señor no le debo nada, ya le pagué. Para poder venir a cobrar el monto depositado a embargo, ese acreedor lo que va a tener que hacer es un juicio de cobro de pesos. Porque yo le estoy controvirtiendo la existencia, la causa de la obligación y el monto. Ya no le va a servir ese título para seguir adelante con ese pedido de quiebra pendiente, porque no estoy en mora, o pretendo no estar en mora, pretendo desconocerle la autenticidad de la deuda, de la existencia de esa deuda. Esa es la diferencia fundamental por la cual hay dos posibilidades de venir a desvirtuar el estado de estación de pagos a través del depósito, uno que es un depósito en pago y el otro que es un depósito a embargo. La resolución que se dicte en el marco del levantamiento sin trámite también es apelable. Luego tenemos... ¿Podés poner un bien a embargo o tiene que ser cash? Podría ser un bien, de acuerdo al criterio del juez. Lo que pasa es que yo no me arriesgaría, porque tenés 5 días. Tienen el mismo plazo para interponer, pueden elegir, ¿no? Reposición o levantamiento sin trámite. Yo por eso digo que es una subespecie de reposición, porque lo que hago, en vez de desvirtuarlo a través de prueba, yo ahí iniciaría un incidente de reposición y ofrecería a embargo un bien. En principio, el levantamiento sin trámite es como si yo le muestro al juez que los bolsillos los tengo llenos de billetes. No estoy en estado de estación de pago, no quise no cumplirle, yo no sabía ni dónde estaba el acreedor, no le podía pagar porque no sabía, etcétera, etcétera, etcétera. En principio es en efectivo para desvirtuarlo, pero bueno, depende del criterio judicial. Si el juez te dice no alcanza, pues te rechaza el recurso y te tenés que ir a cámara. Por último, existen, estas son las quiebras directas a pedido de acreedor, el modo de atacarlas. La quiebra directa a pedido del propio deudor la puedo convertir. Y las quiebras indirectas, ¿qué pasa con las quiebras indirectas? ¿Cómo ataco las quiebras indirectas? Algunos supuestos de quiebras directas, como por ejemplo la quiebra por extensión del 160 de los socios, también puede convertirse, como vimos, también pueden ser objeto de recurso de reposición. Las quiebras directas por extensión del 161, como la extensión de quiebra tramita por proceso ordinario, es decir, el más largo de todos los procesos que estén regulados en los códigos de procedimiento, por esa vía tramita la extensión de la quiebra, o por incidente genérico, si
si las partes se ponen de acuerdo, que nunca se van a poner de acuerdo porque el incidente genérico es un poco más acotado que el proceso de conocimiento más largo que es el ordinario, también es apelable la resolución que se dicte en el marco de un juicio de extensión de quiebra. ¿Por qué? Porque todas las resoluciones, esto es en los concursos y en cualquier proceso controvertido individual, todas las sentencias dictadas que ponen fin a un proceso en el marco de un proceso de conocimiento, todas ellas son apelables. Son apelables por aquellos sujetos a quienes esa resolución les causa un perjuicio. Siempre. Es decir, como la extensión de la quiebra del 161, que es la quiebra sancionatoria, tramita por juicio de conocimiento, y todas las resoluciones que ponen fin a un proceso de conocimiento son recurribles por vía de apelación, entonces la quiebra decretada por extensión por el 161 es una quiebra directa apelable. ¿Está? Es raro. Quiebras indirectas. Dijimos entonces las del 77, inciso primero. ¿No hay alguna otra que se nos escapó del inciso primero al legislador y no la puso? ¿Se acuerdan que quiebra indirecta era donde había un proceso concursal preventivo frustrado? Y vamos a encontrar en estos supuestos de quiebras indirectas 3 supuestos de quiebras indirectas apelables, únicamente. Y acá volvemos a la perorata del principio que les hice de la regla de la inapelabilidad. La regla es que todas las resoluciones en el marco de un concurso y una quiebra son inapelables, 273, inciso 3. Salvo que la ley disponga que esas resoluciones son apelables. Y vamos a ir al 53, artículo 53, así descanso un poco. ¿Qué dice el 53? ¿De qué habla? ¿Alguien puede leerlo un poquito? En medio de la vida. No. El 53 habla de... el 51. Vamos al 51. ¿Se acuerdan del acuerdo preventivo? ¿Se acuerdan de la resolución del 48? Ustedes me dicen, ¿se acuerdan? Yo sigo adelante porque supongo que se acuerdan. ¿Se acuerdan del artículo 49, que es una resolución que habla de la existencia de acuerdo? ¿Sí? Viene el deudor corriendo de la negociación, acompaña el expediente todas las conformidades, el juez dentro de los 3 días dicta resolución de existencia de acuerdo. ¿Sí? Empiezan a computarse 5 días para ¿qué? Sí, está leyendo, no importa, pero está bien, muy bien, no avanzamos más, no vamos más. 5 días para que los sujetos legitimados, acreedores que participaron en el acuerdo o no participaron porque estuvieron ausentes, impugnen el acuerdo, impugnen esa resolución de existencia de acuerdo a las causales de impugnación, bla, bla, bla. La resolución que resuelve las impugnaciones, dice el artículo 51, la resolución que resuelve las impugnaciones puede tener 2 posibilidades. Si hace lugar a las impugnaciones, decreta la quiebra indirecta, porque quiere decir que al acuerdo le faltaba algo. Por lo tanto, si hace lugar a las impugnaciones, decreta la quiebra indirecta. Si rechaza las impugnaciones, ve si homologa o no homologa el acuerdo de acuerdo al 52. La resolución que se dicta en el marco de esas impugnaciones, esa resolución es apelable. O sea que la quiebra indirecta decretada por impugnación del acuerdo es recurrible por vía de apelación. El mismo artículo me está diciendo
que esa resolución es apelable. Acá me cierra todo. El principio general que decía que el principio es que las resoluciones son inapelables, salvo que lo diga el artículo, y acá tengo el artículo que me dice que esta resolución que resuelve la impugnación es apelable. Bueno, así. 51. Apelable. Dijimos 161. Apelable. Bien. Vamos entonces al artículo 60-61. Una vez que el juez homologó el acuerdo, hermoso acuerdo, se rechazaron todas las impugnaciones o no tuvo impugnaciones, analizó el juez el artículo 52, no era un acuerdo en fraude a los acreedores, no era un acuerdo abusivo, me trajeron todas las conformidades, es precioso el acuerdo, homologa. A partir de la homologación empieza a correr otro plazo. ¿Para qué? Para plantear qué cosa podría ser alguien que esté leyendo la ley. La nulidad. Bueno, la nulidad. Causales de nulidad, regular 60, 61, efectos de la quiebra decretada por nulidad, bla, 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 bla. La resolución que haga lugar a los planteos de nulidad tiene necesariamente que decretar la quiebra. Y dice el artículo 61. Bueno, por supuesto, la que rechaza, no pasa nada porque tengo acuerdo homologado, rechaza las causales de nulidad, queda el acuerdo como estaba homologado. Esa resolución que se dicte en el marco de los planteos o del planteo de nulidad es apelable. Consecuentemente, la quiebra indirecta que se dicte por nulidad del acuerdo es atacable o recurrible por vía de apelación. Y vamos al 63, que es incumplimiento. Homologado el acuerdo, tenía un acuerdo precioso, homologado el acuerdo, empieza la etapa de cumplimiento, se venció la primera cuota, el deudor con mucho esfuerzo pagó, se venció la segunda, con muchísimo más esfuerzo pagó, venció la tercera, la cuarta, quinta, viene un acreedor y dice, señor juez, síndico, acá el deudor no está pagando el acuerdo homologado. Lo intiman al deudor para que diga algo, el deudor no dice nada, mozzarella, o es el mismo deudor que se presenta y dice la verdad, es verdad, yo no estoy pagando, ya la tercera no la pagué, la cuarta no la pagué, la quinta no la pagué, no voy a poder pagar más. Por lo tanto, se decreta la quiebra con motivo del incumplimiento del acuerdo. La sentencia indirecta que se dicte con motivo del incumplimiento del acuerdo también es atacable por vía de la apelación. No lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, 51, 61 y 63. Ya está yendo, ¿no? Chicos, me faltó darles incompetencia, que no es un recurso, sino es un remedio, porque lo que está tratando de hacer es que este procedimiento que está tramitando ante un juez pase a tramitar a otro, pero el proceso se mantiene, no se revocan los efectos de la quiebra como habíamos hablado con los recursos. Lo que pasa fundamentalmente con las quiebras es que el proceso en general no se suspende. Si tenemos un conflicto de competencia, los efectos de la quiebra, salvo las cuestiones. Esto quiero aclarárselo, que pasa con todos los recursos y remedios. Los efectos de la quiebra no se suspenden con motivo de la interposición del recurso. Se producen todos los efectos de la quiebra,
se realizan hasta los actos de incautación de los bienes, la anotación de la quiebra en los distintos registros, de las medidas cautelares dispuestas por el artículo 88 de sentencia de quiebra. Lo que no vamos a hacer hasta tanto esos recursos estén resueltos y sepamos si la quiebra se revoca o la quiebra continúa, es empezar con la liquidación de los bienes, que se supone, la ley dice que esta liquidación debe ser inmediata a la sentencia de quiebra. Si hay un recurso que controvierte la sentencia que decretó la quiebra, en principio la liquidación queda suspendida, salvo lo dispuesto en el 184, que es para bienes perecederos. Solamente se van a vender los bienes perecederos aquellos sometidos a una grave disminución de su valor o a aquellos que mantenerlos en el activo es más dispendioso que venderlos, tener el líquido, por ejemplo, tener prendida una cámara frigorífica por 2 kilos de langostino. Vendo los 2 kilos, me quedo con la plata y apago todas las luces. Se trata de una fábrica de zapatos y tengo esta habitación llena de botas de leopardo. La temporada que viene, las botas de leopardo, si no las vendo ahora, puede ser que no se usen. Eso es cuando están sometidos a una grave disminución de su valor por la naturaleza de los bienes. O se trata realmente de bienes perecederos cuya naturaleza o esencia hace que el transcurso del tiempo, sin mantenimiento, se deteriore. Naranjas, pescado, etcétera, etcétera. Así que solo eso vamos a vender, aun cuando esos fondos van a quedar depositados en el expediente, hasta tanto se resuelva el recurso. Todos los demás bienes se van a vender una vez firme la sentencia de quiebra para luego poner producido para los acreedores. Nos vemos el lunes que viene. Les voy a poner acá mi mail porque por ahí ahora no les sirve, pero el fin de semana anterior al parcial están estudiando, se acuerdan de dónde anotaron mi mail y me hacen alguna consulta, contesto las consultas, fin de semana, menos a la madrugada las contesto. Y creo que el lunes que viene vamos a ver un poco de privilegios, porque después con el contador Guarrachino ustedes van a ver proyecto de distribución. Fíjense, hagan, si pueden, ya sé que están buscando otras materias, hagan un pequeño repaso de los temas que ya han visto y si tienen alguna duda de temas que aunque no los haya dado yo, quieren que los revisemos un poco, repasemos, hagamos un cuadro para estudiar, me lo plantean el lunes que viene. Es una A, quedó horrible, ¿no? Ahí, sí, no tengo mail profesional. Es mi mail casero. Cero glamour.
quiero cargar.